Hola y bienvenidos de nuevo al canal de Chronic Models. Recientemente la tienda online que tenemos en chronicmodelshop.com nos ha llegado este kit del fabricante italiano Italeri. Es un kit bastante esperado entre los modelistas de los camiones. Como podéis ver, es el Volvo FH4 Globetrotter XL con una referencia que es la 3940 y, como no, a escala 1:24. Bien, como podemos ver en esta presentación de la caja, es una caja a un tamaño bastante mayor que lo habitual para ser una tractora. Aquí tenemos un antiguo unboxing que hicimos, que era el Mercedes-Benz, que como podéis ver le saca 4 dedos por banda y 2 por la otra, así que podemos esperar de este kit algo bastante grande. Como podemos ver, tenemos que predomina la cabeza tractora en primer plano en esta ilustración en tonos negros sobre fondo blanco. Perdón. Aquí podemos apreciar que nos indica que contiene fotograbados, a ver si es cierto, y los encontramos dentro. También nos indica que la puerta del conductor se abre. Tenemos adhesivos cromados y fotograbado, bueno, parte de fotograbados. El interior está completamente detallado. En esta banda, como siempre, Italeri nos indica la hoja de calcas que encontraremos dentro. Esta es la hoja de calcas y esta es la hoja de cromados. Fabricante, la dirección del fabricante, la referencia, la escala, y aquí podemos apreciar que el tamaño de esta cabeza tractora es de 24 centímetros, 6. También nos indica que 100% los moldes son nuevos. En este lateral de la caja tenemos esta ilustración que es de la parte frontal, pero en miniatura. En este otro extremo de la caja tenemos partes en 3D del diseño de esta tractora, que podemos apreciar todo el detallado del interior, el detallado del motor, lo que nos indicaban aquí, que la puerta del conductor se abre, la cabina es abatible, incluso hasta la parte frontal para poder acceder a los radiadores y poder hacer un poco de mantenimiento en el caso de que esta tractora fuera real. Nos indica una advertencia de mayores de 14 años. Y en esta banda tenemos la ilustración un poquito más grande y el diseño un poco diferente. Y ahora bien, con que es una caja completamente nueva, la vamos a tener que desprecintar y abrir. Así que procedemos a ello y a ver qué nos encontramos aquí dentro. Bien, primero que nos encontramos la hoja de calcas. Hemos visto que supongo que debido al movimiento se ha separado este papel vegetal que protege las calcas. Pues si ya tenemos las calcas, hacemos por las calcas. Infinidad de matrícula de diferentes países. Como siempre, los vehículos y los camiones suelen llevar mogollón de matrículas para el país que deseemos. Tenemos las partes del interior, las velocidades, el diseño lateral. Perdón. Bien, tenemos el manual. Es un manual bastante grueso, que ahora lo veremos, lo dejamos aquí aparte. Tenemos esta pequeña hoja que nos indica, imagino que algún complemento del paso número 2 y el paso número 8, así como el 13 y el 18. También lo veremos ahora. Bien, como indicaban fuera, tenemos esta plaquita pequeña de fotograbados de las rejillas del frontal, protegida por este cartón.
para que no se doble ni se estropee en la manipulación del kit. Bien, veremos primeramente todo el interior y por último veremos el manual de montaje. Como siempre es habitual, vemos que las grapas son bastante grandes y todas con, bueno, bastantes grapas metidas en un mismo plástico. Aquí podemos apreciar toda la cabina, la tenemos aquí. Parte frontal con el detalle y el emblema de Volvo. Una calidad Italeri en los camiones, la verdad que si las piezas se encajan todas bien y perfectamente, la verdad que así a simple vista se ve que el camión está bastante bien y bastante bien detallado. Incluso aquí tenemos uno de los faros delanteros, podemos apreciar a tamaño de mi uña, podéis diferenciar el detallado del intermitente. Simple vista no parecen haber rebabas ni grandes marcas de molde. Partes traseras, imagino que aquí está tablier, aquí dentro se aprecia las llantas, aquí tendríamos los dos asientos, el volante. Bien, pasaríamos al otro grupo de grapas. Como siempre, Italeri nos tiene acostumbrados a enviarlos o poner en los kits los neumáticos, las gomas, sacado una grapa de molde. Aquí tenemos el neumático. Aparentemente, bueno, aquí se ve un poquito de molde, a ver si enfoca la cámara. No enfoca. Se ve un poquito de rebaba, pero nada, muy simple, muy mínimo. Y aquí tenemos un buen grueso de grapas. Aquí tenemos los transparentes dentro de este manojo de grapas, que al menos lo vemos que lo han puesto dentro de un plástico independiente para preservar y las picadas incluso de pieza con pieza. Que tendríamos partes del motor, incluso con el detalle de los cables. Turbo, toberas, los peldaños para subir a la cabina. Aquí tenemos el bloque de motor. Y aquí en grapa de color negro no se aprecia tanto, ya tenemos piezas del chasis como puede ser las vigas centrales y muchísimas otras piezas. En estos pequeños detalles, por ejemplo, a ver si podemos retirar esta banda de aquí para poder ver alguna pieza más. Veo que Italeri se ha esmerado mucho en este kit, sobre todo en lo que se refiere en los moldes y en la inyección del plástico en el molde para que estén máximamente detallados. Tienen mucha variedad de piezas y es de gran agradecer porque el coste del kit es un poco elevado, pero aún así se agradece porque, bueno, el kit está bastante detallado y para el disfrute del modelista que pueda ser una pieza única en su vitrina. Ahora bien, como siempre, vamos a ver, este ya lo hemos visto, vamos a ver el libro de instrucciones, que como hemos comentado antes, es bastante grueso, y a ver qué vemos.
primera hoja tenemos todas las grapas que nos vienen en el kit. Dentro vemos que tenemos la hoja de cromados en adhesivo, lo pondremos juntamente con las calcas. Paso número 1, empezaríamos a montar el chasis, el diferencial. A ver si vemos y apreciamos la diferencia. Es una corrección que tienen los pasos, nos podemos fijar aquí. Este paso lo omitiríamos y le haríamos caso a este. Aquí nos indica que es la pieza 69F, pero la corrección nos indica que es la 68F. Asimismo podemos encontrar lo mismo en el paso número 8, en el 13 y en el 18. La suspensión neumática. Empezaríamos en el paso número 10 al ensamblado ya del motor y al montaje del motor. A ver si apreciamos en el paso número 8. Y es como va puesto. Aquí indica que va en la barra estabilizadora por fuera y en el paso la corrección nos indica que va por dentro. Esto sí que lo tendríamos que ser muy atentos, porque nos puede llevar a errores a la hora del montaje y el ensamblado del kit. Vemos que en el paso número 13 nos indica también que va por una banda, pero en la corrección nos indica que va por otra. Tienes un gran qué, y este detalle es muy importante que hayan añadido esto en los kits, porque nos puede llevar, como hemos comentado antes, a grandes errores. En el paso número 18 también habían errores. En este caso errores de piezas, no de posición de las piezas, sino de la propia pieza, en el que nos indiquen en la grapa la pieza correcta. En el paso número 22 ya habríamos acabado muchas maquetas, pero aquí aún seguimos con el ensamblado de chasis y motor. Paso número 24 ya empezaríamos a montar lo que sería el interior y detallar el interior de la cabina. Para el 29 empezaríamos ya con el ensamblado exterior, lo que sería ya el aspecto exterior de la cabina. En este caso vemos que los cristales, por ejemplo, van por dentro. Tiene una alternativa al paso 35. Una vez tenemos toda la cabina acabada, iríamos por el paso 41 ya en el ensamblado para hacer la cabina abatible. Paso 42, empezaríamos ya a montar los fotograbados que tenemos en la plaquita, en la parrilla frontal de este Volvo. Paso 43 y paso 44. Y por último, como siempre, la colocación de las calcas o las decals en el kit. Bien, vemos que es un kit bastante completo, con un buen librito de instrucciones. En 44 pasos sería, o 45 si contamos la colocación de calcas, tendríamos listo este kit. Y bien, solo decir que muchas gracias por el visionado del vídeo. Espero
que os guste. Así, si os ha gustado, indicáis abajo, le ponéis un like, un comentario. Si queréis ver algunos modelos que nosotros tengamos en tienda que podamos ver aquí, hacer un unboxing, si queréis lo podéis poner en los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por verlo. Estamos en las redes sociales de Facebook e Instagram a nombre de Chronic Models. Y nada, un saludo muy grande a todos y hasta la próxima.